En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos enseñó a orar aún sin saber cómo orar. Ese es un comentario hecho a veces sobre Henry Nouwen, y parece casi contradictorio decir eso. ¿Cómo puede alguien enseñarnos a orar cuando él mismo no sabe cómo? Bueno, dos complejidades conspiraron juntas aquí. Henry Nouwen fue una única mezcla de debilidad, honradez, complejidad y fe. Eso también describe la oración en esta vida. Nouwen sencillamente compartió de manera humilde y honrada sus propias luchas con la oración. Y al ver sus luchas, el resto de nosotros aprendimos mucho sobre cómo la oración es precisamente esta extraña mezcla de debilidad, honradez, complejidad y fe. La oración, como sabemos, ha sido definida clásicamente como la elevación de la mente y el corazón a Dios. Y dado que nuestras mentes y corazones son patológicamente complejos, así también será nuestra oración. Dará voz no solo a nuestra fe, sino también a nuestra duda. Además, en la carta del apóstol San Pablo a los romanos se nos dice que cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu de Dios, con gemidos inenarrables, ora por medio de nosotros. Sospecho que no siempre reconocemos todas las formas que toma, cómo Dios ora a veces a través de nuestros gemidos y nuestras debilidades. Hay un renombrado predicador, Frederick Buechner, que habla de algo que llama él oraciones mutiladas que están escondidas en nuestras blasfemias menores. Suena raro, pero son expresadas con los dientes apretados. Válgame Dios, Jesús, por Dios. ¿Son oraciones estas expresiones? ¿Por qué no? Si al fin y al cabo la oración consiste en elevar la mente y el corazón a Dios. ¿No es esto lo que hay en nuestra mente y corazón en ese momento? ¿No hay una brutal honradez en esto? Jacques Louis, uno de los fundadores del movimiento de curas obreros en Francia, cuenta cómo mientras trabajaba en una fábrica, a veces lo hacía con un grupo de hombres que cargaban pesadas bolsas en un camión. De vez en cuando a uno de los hombres se le caía por casualidad una de las bolsas, que se rompía dejando aquello hecho un desastre. Y una mini blasfemia brotaba de los labios de ese hombre. Louis, en parte seriamente y en parte bromeando, señala que mientras el hombre no estaba diciendo precisamente el Padre Nuestro, estaba invocando el nombre de Dios con verdadera honradez. Así pues, ¿es esto en realidad una genuina modalidad de oración o es tomar el nombre de Dios en vano? ¿Es esto algo que deberíamos confesar como un pecado más bien que reclamarlo como una oración? El mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano tiene poco que ver con estas mini blasfemias que se deslizan entre los dientes apretados cuando se nos cae una bolsa de algo. Nos machacamos dolorosamente un dedo o caemos en un frustrante embotellamiento de tránsito. Lo que expresamos entonces puede muy bien ser estéticamente ofensivo, de mal gusto, y lo bastante irrespetuoso para otros.
de modo que algún pecado se halle en él, pero eso no es tomar el nombre de Dios en vano. En realidad, no hay nada falso al respecto. De ninguna manera es lo contrario de lo que el mandamiento tiene en mente. Nosotros tendemos a pensar en la oración demasiado piadosamente. Raramente resulta una genuina oración altruista que brota de una atención concentrada que está basada en la gratitud y en una conciencia de Dios. La mayor parte del tiempo, nuestra oración es una realidad muy adulterada. Y por eso, todo lo más honrada y poderosa. Por ejemplo, una de nuestras grandes luchas con la oración es que no resulta fácil confiar en que la oración marque la diferencia. Vemos los noticieros de la noche, vemos la invadida polarización, vemos la amargura, el odio, el autointerés y la dureza de corazón que hay aparentemente por todos lados y perdemos el corazón. ¿Cómo encontramos el corazón para orar a pesar de esto? ¿Qué en nuestra oración va a cambiar algo de esto? Mientras es normal sentir de esta manera, necesitamos esta importante advertencia. La oración es lo más importante y más poderoso precisamente cuando sentimos que es lo más desesperanzado. Y nosotros somos lo más indefenso. ¿Por qué es verdad esto? Porque es solo cuando estamos finalmente vacíos de nosotros mismos, vacíos de nuestros propios planes y nuestra propia fuerza, cuando en realidad estamos preparados para dejar a la visión y fuerza de Dios a fluir en el mundo a través de nosotros. Antes que sentir esta impotencia y desesperanza, aún estamos identificando demasiado el poder de Dios con el poder de la salud, la política y la economía que vemos en nuestro mundo. Y estamos identificando la esperanza con el optimismo que sentimos cuando las noticias parecen un poco mejor en una determinada noche. Si las noticias parecen buenas, tenemos esperanza. Si no, ¿por qué orar? Pero necesitamos orar porque confiamos en la fuerza y promesa de Dios, no porque los noticieros de una determinada noche ofrezcan alguna promesa más. En verdad, cuantas menos promesas ofrezcan nuestros noticieros y más nos hagan conscientes de nuestra impotencia personal, tanto más urgente y honrada es nuestra oración. Necesitamos orar precisamente porque estamos impotentes y precisamente porque eso parece desesperado. Dentro de eso podemos orar con honradez, quizás incluso con los dientes apretados. Jesús, Señor y Salvador nuestro, vengo a ti con mi corazón complejo y herido, consciente de mis debilidades y luchas en la oración. A veces no sé cómo orar. En mi caminar intento acercarme a vos, aun cuando dudo y tropiezo en mi sendero espiritual. Ayúdame, Señor, a abrazar esta paradoja, a encontrar fuerza en mi fragilidad. Cuando las palabras me fallan y solo puedo gemir, recuérdame que tu Espíritu ora a través mío. En mis momentos de desesperación y aparente impotencia, que pueda confiar en que es allí donde tu poder más se manifiesta. Enséñame, Señor, a ver la oración en todas sus formas, incluso en las expresiones crudas y honestas de frustración. Señor, que pueda reconocer tu presencia en cada invocación, por imperfecta que parezca.
Renueva en mí la confianza en el poder de la oración, especialmente cuando el mundo parece más oscuro. Que mi vulnerabilidad sea el canal de tu gracia y mis heridas fuente de compasión para los demás. Amén. Que tengas un buen descanso. Dios te bendiga.